Muy bien, en esta oportunidad, continuando con las entrevistas, quiero presentar al doctor Felipe Patrón Espinosa. Él es licenciado en psicología, maestro en psicología aplicada en el área clínica para adultos, maestro en ciencia del comportamiento en análisis de la conducta, doctor en ciencia del comportamiento, opción en análisis de la conducta. Ha impartido cursos de licenciatura y posgrado en la Universidad Autónoma de Baja California y la Universidad Latinoamericana, entre otras. Y ha publicado extensamente un número de artículos que vamos a conversar en esta charla bastante interesante, ¿no? Porque amplían desde conceptos hasta cuestiones prácticas, ¿no? Y el tema a tratar va a ser sobre si si el modelo de la ciencia base y los modelos profesionales son independientes o son compatibles, ¿no? ¿Qué tal? Buenas noches, doctor Felipe. Hola, buenas noches para Perú, buenas tardes aquí en México. Antes que nada, muchas gracias por la invitación. Todos estos esfuerzos los veo muy, no solo importantes, sino necesarios para la situación actual de la psicología, de los estudiantes que así como introduces la visión, cuál es el objetivo de la asociación, pues es evidente que hay mucha confusión entre los estudiantes que estudian psicología. Entonces todo este tipo de esfuerzos yo los aplaudo, los veo necesarios, no solo importantes, sino que necesarios. Entonces, pues muchas gracias, agradezco la invitación. Gracias por sus palabras, doctor. Y bueno, vamos a plantear una entrevista desde su trabajo, ¿no? Su trabajo tiene análisis de los conceptos, análisis prácticos, análisis experimentales, metodológicos. Es un trabajo bastante inusual, ¿no? Porque en Perú generalmente la relación entre ciencia y profesión es bastante diversa, ¿no? Pero la mayoría de profesionales se dedican a la profesión. Pero es un poco inusual, ¿no? Esa relación. La primera pregunta sería, ¿cómo usted se interesa por estos dos caminos, ¿no? Como usted ha referido, por ejemplo, a comenzar por la psicología clínica, pero ¿cómo así usted también investiga la parte experimental? Bueno, podría decir que ha sido una combinación entre oportunidades, así como diría Skinner, entre suerte para el investigador y también, pues, otra parte de que yo me he interesado en ir siempre estudiando y tratando de adquirir más conocimientos y habilidades. Yo me formé como psicólogo con especialidad clínica en la licenciatura, un programa, se podría decir ya antiguo. La escuela en la que yo estudié estaba un poco atrasada, se podría decir, que para mí eso, ahora que veo la historia y comparo los planes de estudio de psicología, al menos en México, pues agradezco haber tenido ese plan de estudios antiguo. Entonces salgo con la especialidad en clínica, termino la licenciatura, me doy cuenta que para trabajar como profesional no sabía absolutamente nada, no tenía ni conocimientos ni habilidades profesionales. No sabía, por ejemplo, no sé, vamos a suponer como un ingeniero que sepa aplicar las normas tales para instalar algún sistema eléctrico, por el ejemplo. Yo no tenía esos conocimientos y no sabía de qué iba a trabajar. Entonces, pues al menos aquí en México la situación ha llegado a que
la obligatoria, tomar un posgrado para que ya formarme en lo que quiero trabajar. Y en ese entonces, pues la línea lógica era la clínica. Estudié posteriormente la maestría en clínica. En ese entonces yo ya estaba enfocado hacia una vertiente conductista. Durante la licenciatura no fue así. Fue casi en los últimos semestres de la licenciatura cambio de postura. Y ya en la maestría, a pesar de enfocarme desde mi tesis en un modelo, a una perspectiva conductista, y que me formé como psicoterapeuta cognitivo, particularmente en TREC, me di cuenta de que todavía, por las cuestiones que cambié de postura teórica, por las cuestiones a las que me acerqué al conductismo, todavía no era satisfactorio para mí el conocimiento que tenía, y continué estudiando. Fue así que me acerqué primero a la UNAM, después a la UDG, que es de donde es el CEIC, y afortunadamente me aceptaron en el CEIC para hacer investigación de laboratorio. Lo que yo quería hacer era, yo identificaba en mí ausencias, vacíos de conocimiento, particularmente con lo que se relaciona con investigación científica. Entonces mi interés ya era acercarme a hacer investigación de laboratorio. Y fue así que tuve que dar un cambio, pasar de lo profesional a lo científico. Entonces, por eso es que tengo trabajo tanto del lado clínico como del lado básico. Sí, eso también se ve mucho cuando revisas, por ejemplo, autores que han estudiado este tema de la relación entre ciencia y tecnología que no están dentro del ámbito experimental, como por ejemplo Mario Bunge publicó un libro que se llama Filosofía de la Tecnología y otros ensayos, donde él hace un cuadro comparativo entre la ciencia y la relación con la tecnología y también la relación con la persona y el Estado, ¿no? Y hay una convergencia entre esas propuestas, pero cuando uno lo ve desde el plano netamente ya empapado en la psicología, vemos que las relaciones entre ciencia y profesiones y tecnologías no necesariamente son tan congruentes, ¿no? Por ejemplo, hay programas de investigación que no desarrollan tecnologías aplicadas y hay programas de investigación que sí desarrollan tecnologías aplicadas. Entonces, la pregunta sería, ¿es un problema de la distinción entre las disciplinas o es un problema de la óptica, cómo se mira cada una de las disciplinas? Bueno, es un problema grande. Justamente ahorita, hace algunos meses me invitaron para escribir un capítulo del libro, y justamente de eso estoy escribiendo. Es un problema grave, porque en psicología, para empezar, tenemos una confusión muy grave con respecto al objeto de estudio, ¿no? Y eso es el clásico, ¿no? De que abres libros de psicología y con eso inician, al menos libros serios, no los que te ponen, no, la mente es maravillosa y la psicología estudia todo y está en perfecta condición. No, los libros serios no inician así, inician revelando que hay un problema, y se trata el problema de la posible fragmentación de la disciplina, etcétera, etcétera, ¿no? Pero además de esa grave confusión, tenemos otra confusión, que es el de cuál es el nivel de conocimiento que genera la psicología. ¿Es una ciencia? ¿Es una tecnología? ¿Es una profesión? ¿Cuál de las tres es? Y allá también entra otro de los problemas muy graves que casi no se han abordado. ¿A qué nos referimos con aplicado? Ese es uno de los graves problemas que incluso yo lo veo y lo pongo como una crítica, como un problema cuando hablamos de análisis aplicado de la conducta. No es claro, hay un traslape, se podría decir, de
funciones, de objetivos o de propósitos. Si a mí me preguntas con respecto a Bunge, no estoy de acuerdo en muchas de las cosas que dice, pero en la gran mayoría tal vez sí. En su distinción entre ciencia y tecnología es una de las cosas en las que estoy de acuerdo con él. Y eso no es algo de Bunge. Eso es algo muy, muy antiguo que muchos filósofos han compartido y que yo comparto, y es distinguir a los tipos o niveles de conocimiento a partir de objeto de estudio, objetivo y método. Dependiendo de esas características, es como podemos decir que estamos en un nivel de arte, estamos en un nivel de religión, estamos en un nivel científico, estamos en un nivel tecnológico, etcétera, etcétera. Eso es algo ya un poco antiguo. Y yo tengo libros de filosofía general, que será de los 80, que ya hablaban de eso. Y hay varios autores, entre los que a mí me llaman mucho la atención en filosofía ya moderna, es Diez y Moulines, que también aceptan esta distinción, que entre ciencia y tecnología se hace dependiendo del propósito. ¿Cuál es el objetivo? Entonces, por una parte, la ciencia genera teoría que explica y describe la naturaleza, mientras que la tecnología controla o modifica esa naturaleza. Generalmente, controlamos, buscamos una modificación siguiendo un valor o un propósito valorado por un grupo de la sociedad. ¿Cuál es el problema? Hasta aquí, cuando los filósofos llegan a hacer su trabajo y distinguen esto, parece que está resuelta la situación, ¿no? La problemática, la confusión. Y eso es para los que se dan un poco de tiempo de salir de la psicología y ir a la filosofía. Porque si tú preguntas esto a las personas, a los psicólogos que generalmente hacen los planes de estudio, dan clases, no, eso no pasa por su cabeza. Pero incluso ya cuando estamos hablando de esto, ya cuando hicimos explícito ese problema, cuando probablemente ya aceptamos esta distinción por propósitos, si es que se acepta, porque hay autores igual que no la aceptan. Para mí es útil, es práctica, yo sí la acepto. Pero bueno, independientemente de eso, cuando hablamos ya de psicología, aparte del otro problema de que ya te había mencionado, el del objeto de estudio, está de los niveles. Y el término aplicado, ciencia aplicada, en vez de ayudar desde mi punto de vista de la revisión que yo he hecho de textos y de autores, es que en vez de ayudar ha perjudicado, ha hecho más grande la confusión. ¿Quién empieza a hablar en psicología de aplicación? Fue Mustenberg, que fue un alumno de Wundt y que tuvo grandes conflictos con Wundt y con Titchener, que fue el alumno más influyente de Wundt. Se podría decir que fueron pues, los padres de la psicología, los que dijeron qué íbamos a hacer nosotros. Algunos dirían que igual Fechner, pero Fechner era todavía más estricto, era más de laboratorio que Wundt y Titchener. Pero bueno, criticaron mucho a Mustenberg por tratar de hacer psicología aplicada. Pero cuando Mustenberg hacía psicología aplicada, si nosotros revisamos su libro, por ejemplo, el de psicoterapia, así se llamaba, él no decía que el psicólogo fuera un profesional. Él criticaba eso. Él decía, ¿a qué se refería con psicología aplicada? Él decía, en vez de hacer la investigación en el laboratorio, vamos a la empresa y hacemos la investigación allá. Pero no estamos siendo ni empleados, ni estamos tratando de resolver un problema de la empresa, no.
Estamos resolviendo problemas teóricos que a nosotros nos interesan, a los científicos, pero allá en la empresa o allá en el laboratorio de psicopatología, como le llamaban. Y él, por ejemplo, lo dejaba bien claro, decía que la psicoterapia estaba en el ámbito de la medicina. Los médicos deberían de hacer la psicoterapia, no el psicólogo. Entonces, la aplicación, como la estamos entendiendo, si al menos respetamos el orden cronológico de cómo se dio nuestra historia y al menos podemos tomar ese aspecto como un criterio a seguir, pues la aplicación no es aplicación profesional, ¿no? Es aplicación de los métodos de laboratorio. ¿Para qué? Para seguir los mismos propósitos científicos, no tecnológicos. Pero bueno, entonces esto genera aún más problemas. Tenemos ya dos confusiones, la del objeto de estudio y la del nivel de conocimiento. Si esto lo combinamos, se hace una confusión doble. Y tenemos a psicólogos que para empezar no saben qué estudian y después no saben qué hacen tampoco. Vemos a psicólogos que dicen, no, pero es que yo estudio todo lo del humano, todo. Desde la neurona más que se encuentra en el dedo gordo del pie, hasta la corrupción de política. Todo. Y no solo estudio todo, sino que además hago de todo. Hago teoría científica, desarrollos tecnológicos y también puedo intervenir profesionalmente. Por eso es que al menos yo me identifico a mí, recuerdo cómo salí de la licenciatura y en realidad pues no sabía hacer nada. No sabía hacer nada, ¿por qué? Pues porque estamos reconfundidos. El que hace todo no hace nada. Entonces sí, el problema es una confusión, tanto implica, se tiene que relacionar, no se puede dejar a un lado lo del objeto de estudio, pero hay una confusión con respecto a qué nos referimos con ciencia, tecnología y profesión. Claro, y como comenté, en la entrevista iríamos el punto por punto de lo que usted propone, ¿no? Por ejemplo, usted tiene un artículo sobre el alma y la concepción ribesiana del alma, y ahí propone que hay una diferencia entre acto y fenómeno psicológico. ¿Usted cree que esta diferencia hace que el objeto de estudio sea específico? Por ejemplo, ¿nos podría comentar un poco más de esta diferencia? Porque desde otras perspectivas conductuales se asume que el objeto de estudio de la psicología es todo acto, ¿no? Entonces, pero también, usted también habla sobre, por ejemplo, comportamiento económico, comportamiento sociológico. ¿Nos podrías decir cuál es la diferencia entre un comportamiento psicológico y un comportamiento de estas otras disciplinas? Sí, para poder explicar eso hay que contextualizar, ¿no? Dentro de los tipos de conductismo que existen, cuando yo digo que soy conductista, lo digo en términos amplios, incluso algunos, o en algún tiempo ya dejé de decir que era conductista, pero bueno, soy conductista en términos amplios, como la filosofía especial de la psicología. Pero dentro de esos tipos, líneas, como le quieran llamar, ya luego se dice un término y te dicen, no, es que no es un programa, porque los programas son, bueno, tipo lo que quieran. Pues yo me acerco más al interconductismo. Es la postura que considero más desarrollada, conceptualmente al menos. Y desde esta perspectiva, se ha tratado de aclarar justamente qué es la conducta.
decir que la conducta es todo lo que hace el sujeto, el organismo. Para empezar, tiene problemas prácticos, así prácticos, muy, sin meternos mucho a profundizar. Ya después profundizamos. Primero, genera confusión con el objeto de estudio de la biología. Cuando nosotros hablamos sobre todo lo que hace el organismo, cuando yo prendo una luz cerca de la pupila de una persona, la pupila se dilata. ¿Eso qué tiene psicológico? Allá empezamos a tener problemas, ¿no? Y vemos cómo no solo psicólogos generales, sino incluso algunos conductistas tienen estos problemas de no poder identificar o más bien distinguir entre su objeto de estudio y el objeto de estudio de la biología. Ese es algo práctico, te digo, no es tanto el problema, ¿no? Ahora bien, desde el interconductismo, para poderte explicar esto, tendríamos que llegar a ver a la conducta como lo ven los interconductistas. Quizá no todos, porque igual ya hay vertientes, pero al menos los que están más acercados con Cantor, con Aristóteles, pues la conducta es cambio, así de simple, es cambio. Y la naturaleza se caracteriza por cambios. Entonces, cuando nosotros nos dicen el comportamiento de los astros, para nosotros no hay ningún problema. Yo no voy a decir, no, es que los astros no se comportan porque el comportamiento es lo que estudia el psicólogo. No, para nosotros no hay ningún problema porque en sí, al menos como yo lo entiendo, el concepto conducta es vacío. Es cambio y ya estuvo. Posteriormente a que aceptamos esto, llegamos a una, digámoslo así, a una base, clarificamos esto, entonces nos preguntamos si la naturaleza está compuesta de cambios, de actos, de conductas, como le quieran decir, ¿cuál es ese segmento que le interesa al psicólogo? Esta es una postura naturalista. La naturaleza se podría decir, está unificada y lo que la distingue es las categorías que crea el científico. ¿Por qué? Por cuestiones prácticas. No es que existan realidades distintas, que exista una naturaleza física, una naturaleza biológica, una naturaleza... No. Es una y nos dividimos el trabajo entre científicos. ¿Por qué? Porque es imposible que alguien estudie todo. Bueno, al menos yo creo que es imposible, ¿no? Los genios más grandes, Einstein, se ha enfocado solo, pero habemos algunos muy inteligentes que decimos que estudian todo. Yo no sé cómo le hacen, porque yo con trabajo puedo con la psicología y de a pocos, ¿no? Entonces, esa es la cuestión. Abrir el debate, clarificar, hacer explícito a qué nos referimos con comportamiento psicológico. ¿Qué de esa naturaleza es lo que le interesa estudiar al psicólogo? Y bueno, los que han leído a Cantor han de saber el famoso ejemplo del choque automovilístico, que del mismo evento que ocurre en la naturaleza, pues podemos llegar distintos científicos y generar conocimiento pertinente para cada disciplina. Y, por ejemplo, hay otros conceptos que también rompen, digamos, por así con la tradicional experimental de la conducta. Otro concepto es el de desarrollo.
Usted habla sobre, en vez de hablar de desarrollo, habla de devenir psicológico. ¿Cuál es esta diferencia entre desarrollo y devenir psicológico? Bueno, allá también tengo que pararme sobre hombros de otros y decir que esta pues no es mi propuesta. Es propuesta, al menos yo la empecé a leer con Rives, pero creo, si no me equivoco, hay autores previos que lo han dicho. Pero Emilio Rives es el que lo propone y es bastante simple la propuesta, no es complicada. ¿Cuál es la cuestión? Es igual tratar de clarificar, hacer un poco más precisos los conceptos. De acuerdo con Emilio Rives, el, el término desarrollo psicológico se ha ido empleando desde una perspectiva progresista, en la que supuestamente para lo psicológico, y allá es donde viene el problema, si tú no distingues claramente entre lo psicológico y lo biológico, llegar a estas conclusiones se te va a hacer casi imposible o muy difícil, no imposible, pero muy difícil. Pero bueno, la crítica va así al término de desarrollo psicológico. Cuando hablamos de desarrollo psicológico, desarrollo desde esta perspectiva, desde Emilio Rives, supone que hay un punto final, como que un objetivo a alcanzar. Yo me voy desarrollando como si fuera a llegar a un nivel óptimo. Y en lo psicológico eso no existe, no hay. No hay, por ejemplo, la clásica. Teoría, salud psicológica. No hay salud psicológica. ¿Por qué? Porque no hay tal óptimo psicológico. Por eso, cuando Emilio Rives habla de salud y psicología, habla de salud en el único término en el que tiene sentido, biológico, fisiológico. No hay tal cosa como salud psicológica, porque no hay ese óptimo psicológico. Eso es desde la perspectiva de Emilio Rives. Entonces, teniendo en cuenta que desarrollo hace referencia al seguimiento de un nivel óptimo, de un objetivo, de una meta, y esto en biología puede tener sentido, pero en psicología no. Él propone que es mejor eliminar el término desarrollo y cambiarlo por el de devenir, que es pues, lo que ocurra, ¿no? Siendo sinceros, yo viniendo del ámbito clínico, cuando me topé con esta propuesta, al principio no le encontraba sentido. Le decía, no, pero es que sí, hay salud psicológica. No, como que no llegaba a entender. Me costó trabajo entenderlo. Yo decía, no, pero sí, les voy a poner un ejemplo. La persona que cuando se presenta, digamos, una persona que tiene que entregar un trabajo a final de mes, porque si no lo despiden, y justo cuando ya se está acercando ese día, empieza a comer y a comer y a comer y no deja de comer. Allá vemos cómo el comportamiento psicológico está afectando la salud. Sí, pero ¿qué salud está afectando? La salud biológica. Claro, lo que él comenta sobre la modulación de los estados biológicos, ¿no? El moldeamiento de los estados biológicos en su libro de salud. Hay afectación del nivel psicológico al biológico, pero el término salud, así como en el desarrollo tampoco hay un óptimo, a nivel psicológico no aplica, no puede aplicar. Ya después de algún tiempo yo traté como de generar algún tipo
idea, de conjetura, no sé cómo decirle, algo muy sencillo, acerca de cómo podría ser una posible propuesta que hable de progreso a nivel psicológico, como por ejemplo, y ese es un ejemplo muy burdo, muy tonto, como posiblemente la adquisición de dos lenguajes de una persona que sea bilingüe, que lo haya adquirido en la infancia, pueda favorecer el surgimiento temprano de, no sé, conocimientos en matemáticas, ¿no? Dominio cierto, de la álgebra o algo así, ¿no? Pero al final de cuentas, pues me sorprendí viéndome a mí mismo otra vez asignando el criterio social a ese comportamiento psicológico. ¿Por qué sería bueno que ese niño domine el álgebra a temprana edad? ¿Por qué sería? Pues eso ya es otra cosa, es algo social, tampoco es psicológico. Entonces, por donde le iba, salía perdiendo y pues ya me ganaron. Y ante argumentos buenos, pues hay que aceptar la otra propuesta, ¿no? Y así fue. Pero la confusión nace porque usted viene de una tradición clínica por ese esfuerzo de tratar de utilizar los conceptos de desarrollo filogenético. No, no, e incluso no es tanto hablar de desarrollo filogenético, sino de desarrollo ontogenético, el del individuo. Pero no, yo creo que incluso, yo estoy seguro de que si nos están viendo psicólogos generales, así, que no están próximos ni siquiera al conductismo, sino a la teoría de Emilio Rives, pues no les va a costar trabajo entenderlo, van a decir que estoy loco, que estoy diciendo cosas que no tienen sentido, pero la cuestión es de que a lo que me refiero es de que yo tuve que leer bastante y reflexionar bastante, toparme muchas veces con muro para poder entender la propuesta, pero al final de cuentas, creo que la propuesta de Emilio Rives en este aspecto del desarrollo y de la salud tiene sentido. Tiene sentido. Más adelante lo tomaremos porque hay un debate interesante con análisis experimental de la conducta. Pasando al tema conceptual, ya netamente del trabajo experimental, ¿por qué interesarse en las propiedades espaciales y temporales del estímulo? ¿Cuál es el motivo por el cual usted estudió estas propiedades? Allá, para ser sincero, me vi sesgado, se puede decir, por los temas que eran pertinentes en ese momento para teoría de la conducta, cuando se llamaba teoría de la conducta, o se sigue llamando, ya la verdad ya no sé. Pero cuando yo empecé a participar en el laboratorio de investigación del doctor Carlos Torres, que fue mi tutor de tesis, el primer tutor, el siguiente fue Carlos Flores. Cuando empecé a trabajar con ellos, podría decir, porque siempre fue un trabajo conjunto, los proyectos de investigación que tenían más necesidad, podríamos decirlo así, donde había más puerta abierta, era principalmente el de generación de medidas de lo psicológico. Claro, desde la perspectiva de teoría de la conducta. Y la otra vertiente era aproximarse a la dimensión espacial de los fenómenos psicológicos, debido a que eso es algo que siempre ha señalado Rives, y no solo Rives, sino otros autores, pero pues estábamos trabajando dentro de la propuesta de Rives,
que es el olvido de la dimensión espacial en el estudio del comportamiento psicológico o de lo psicológico. Entonces, incluso ahora hay muchos, se están ya desarrollando bastantes estudios, hay varios grupos, al menos en México, que están generando estudios de esta índole. Entonces, pues la respuesta sería eso. Me vi influido por el trabajo que se estaba desarrollando en el laboratorio donde yo trabajaba y así continué. ¿Cuál fue la, digamos ahora sí, particularmente, cuál fue donde yo vi la oportunidad y dije, por ejemplo, esto no lo han hecho y yo puedo aportar algo? Era que en todos los estudios previos dentro de teoría de la conducta, el espacio siempre había sido estudiado de una forma descriptiva, no manipulativa. En términos clásicos, pero debo señalar, estos términos ya no se usan en teoría de la conducta, la dimensión espacial siempre había sido variable dependiente y nunca variable independiente. No habían manipulado propiedades espaciales. Y justamente eso fue lo que yo hice, manipular propiedades espaciales de los eventos de estímulo, pero al mismo tiempo estudiar propiedades espaciales de los eventos de respuesta. Claro, y cuando usted manipula estas variables, por ejemplo, hay un artículo en donde usted presenta una caja y hay distanciamiento entre los estímulos donde se consigue en el modelo operante que usted trabajó, ¿no? Pero, eh, ¿cómo afecta eso el aprendizaje? Por ejemplo, el distanciamiento de un estímulo con el organismo, o no afecta el aprendizaje de ese organismo. Bueno, es que cuando yo hice los estudios de tesis, no se hablaba de aprendizaje. Por ejemplo, dentro de teoría de la conducta, el término aprendizaje, primero se hace una reconceptualización. Se trata de volver a clarificar aprendizaje, porque aunque si bien yo lo acepto, aprendizajes de los términos que se emplean en psicología que tienen menos problemas, tiene problemas. Aunque es de los que tienen menos, tiene problemas. Entonces, por ejemplo, si hablas con alguien que sepa de teoría de la conducta, pues ya no te habla de aprendizaje, te habla más bien de distintos tipos de ajuste. Pero no estás confundido. ¿Por qué? Porque los artículos que yo publiqué posteriormente los tuve que traducir de teoría de la conducta a análisis experimental de la conducta. Los tuve que traducir, digámoslo de esta forma, aunque suene un poco tramposo quizá, no fue trampa, son pues cuestiones de, ¿cómo se dice?, de gajes del oficio. Lamentablemente es difícil publicar desde una teoría poco conocida. Primero, no te la pone mucho más en duda. Ese es el primer problema. Segundo, muchos revisores te exigen que describas, que definas profundamente todos los conceptos que usas. Entonces, imagínate, por ejemplo, que tú estés publicando un artículo de análisis experimental de la conducta donde el espacio es muy limitado y te estén diciendo, no, es que tienes que definir reforzador, tienes que definir respuesta, tienes que definir programa de reforzamiento, todo tienes que definir y todo el espacio se te acaba definiendo. Ese es otro. Y otro problema es que somos tan pocos interconductistas que casi cuando envías tu artículo te lo revisa tu primo interconductista. Entonces, ese es otro problema. O el que yo tuve también, que se me combinó con lo del interconductismo, es que, pues para lo de la dimensión espacial, también hay pocos
autores. Y en la mayoría de los casos a mí me revisaron autores cognitivos. Y había un problema grande porque siempre me criticaban y echaban a la basura mi artículo por cuestiones metodológicas que querían que yo cumpla los requisitos que ellos usan desde su metodología, ¿no? Que sea una muestra de mínimo 40 ratas por grupo y que sea de contraste, de comparación de grupos. Y a pesar de que les debates diciéndole que no, que es una metodología de replicación intrasujeto, que viene desde otra lógica, pues son cuestiones de lógica, de la filosofía, y no, por más que les expliques, pues no. El libro dice que tienen que ser mínimo 40 y te rechazan el artículo. Entonces, para poder brincar muchos de esos obstáculos, traduje el artículo. Bueno, ya son 2 que logré publicar, traducidos a partir de la tesis de doctorado. Uno en la Revista Argentina de Ciencias del Comportamiento y otro en Psique. Y los 2 fueron de la misma forma. Ahora, con respecto a tu pregunta, ¿cómo es que afecta el comportamiento, la dimensión espacial, el comportamiento psicológico o el aprendizaje, como tú lo estabas diciendo? Pues es bien interesante porque se puede decir que se confirma lo mismo que ya se sabía desde hace muchos años. Pero pues la ciencia de eso se trata, ¿no? De confirmar a través de experimentos lo que se supone. Y así tal cual los principios de asociación de Aristóteles, así. Si los lees, casi se cumple lo mismo. Es muy, muy interesante. ¿Qué podríamos decir? Casi una réplica entre lo que vemos con la dimensión espacial. Discontigüidad afecta negativamente el aprendizaje, contigüidad afecta positivamente el aprendizaje. Constancia favorece el aprendizaje, ausencia de constancia perjudica el aprendizaje. Así. Y por ejemplo, en el caso de lo que usted comenta, ¿no? De que hay también una necesidad de involucrarse con una corporación para publicaciones de artículos. Por ejemplo, yendo a las críticas que usted asume del análisis experimental de la conducta, yo he identificado 3 importantes, ¿no? Por ejemplo, primero es el concepto de función. El concepto de función. Por ejemplo, los conductistas de corte operante hablan de relaciones funcionales entre la respuesta y la consecuencia. Pero cuando usted habla en términos de función desde la propuesta interconductual, hay una diferencia, ¿no? Usted dice que, por ejemplo, el análisis experimental de la conducta tiene más énfasis en cuestiones morfológicas y no tanto en la ontogenia. ¿A qué se refiere esta diferenciación entre el concepto de función? No es tanto a todos los conductistas. Pasa algo similar con el término de contingencia. Hay confusión, ese es el problema. Y eso no es algo que yo lo diga, eso es algo que ya se ha dicho desde hace mucho tiempo. Función a veces se trata en términos matemáticos y a veces se trata en términos propositivos. En el interconductismo, desde la perspectiva kantoriana, si leemos a Cantor, explícitamente se toma el término en el sentido matemático, en el sentido de A es función de B. Así, tal cual. No desde la postura propositiva, como si mi comportamiento tiene esta función en el ambiente. No así. Pero esa es una crítica pues ya bastante
bastante antigua que afortunadamente con el paso del tiempo yo he estado viendo que los analistas experimentales de la conducta pues, se han dado cuenta, igual que con el de contingencia, y esto lo han ido perfeccionando, lo han ido tratando de aclarar. Pero es esa la crítica. Pero debo de aclarar que, aunque acepto la crítica, no es mía, es algo que ya viene desde, no quiero adjudicarme trabajo de otros, ¿no? Y habla sobre relaciones interdependientes en el campo, a diferencia de solamente las relaciones diacrónicas, ¿no? En el modelo diferente. Ok, no. Creo que a lo que te refieres es a la distinción entre contingencias de ocurrencia y contingencias de función. También, ¿no? sí. Ok. Bueno, ese concepto es de Emilio Rives y a lo que hace referencia, él trata de identificar cuáles son los tipos de relaciones entre los eventos del campo, los elementos del campo, perdón, que son necesarias, se podría decir, para identificar el fenómeno psicológico o los fenómenos psicológicos. En sí, en el artículo en el ensayo de El alma y lo psicológico, allá lo que traté de hacer era, ese ensayo lo escribí cuando todavía era estudiante de doctorado y justamente mi intención era hacer más fácil para los estudiantes entrar a teoría de la conducta desde la pregunta ¿qué es lo psicológico? Eso era lo que quería hacer. Ya me han hecho críticas de que si lo que quería hacer era hacerlo más claro, no lo logré, sigue igual de complicado, pero bueno, entonces traté de hacerlo más concreto, ¿no? La cuestión es, lo que a mí me pasó como experiencia es que después de leer teoría de la conducta, de revisarla bien a profundidad varias veces, me resultaba difícil identificar en qué punto definían lo psicológico. En sí, creo que solo en una ocasión se trata, y es en la sección de las tesis, si no me equivoco, o a lo mucho son 2 veces, y no es una definición que, así explícita, ¿no? Yo traté pues, que los estudiantes puedan entrar desde una perspectiva, si no más clara, si no logré que fuera más clara, al menos sí más concreta, más explícita. Bueno, entonces, las contingencias de función, desde mi perspectiva, ese concepto justamente es el que nos ayuda a identificar el fenómeno psicológico desde la perspectiva de teoría de la conducta. Mientras que las contingencias de función son esas relaciones que se presentan simplemente cuando se tienen las características, propiedades físico-químicas necesarias para la ocurrencia del siguiente evento. El ejemplo clásico es la comida. En los estudios de Pavlov, el polvo de carne, y la relación que surge es la salivación del perro, ¿no? Las contingencias de función son estas contingencias, estas relaciones de interdependencia que van surgiendo conforme en la historia ontogenética del organismo se van relacionando estas contingencias de ocurrencia con otros eventos o con otras contingencias de ocurrencia. Entonces, si seguimos con el ejemplo de condicionamiento pavloviano, cuando esta relación, esta contingencia de ocurrencia que ya había mencionado,
comienza a relacionarse con otro estímulo, que en este caso sería un estímulo neutro, siguiendo la terminología de condicionamiento pavloviano, no de teoría de la conducta. Posteriormente comienza a surgir otra relación de condicionalidad, que sería entre tanto los estímulos, vamos a suponer el metrónomo en los estudios de Pavlov, con la carne, como con la respuesta también. Entonces, estas relaciones entre las propiedades de los eventos que se han construido a través de la historia ontogenética son lo que, al menos desde mi perspectiva, nos permite identificar de forma más clara qué es el fenómeno psicológico. Hasta que no hayan contingencias de función, no hay fenómeno psicológico. Claro, una de las cosas, bueno, su trabajo está básicamente formulado en la teoría de la conducta del 85, pero en los 5 niveles de funciones de la teoría de la conducta del 85 son básicamente abstracciones del laboratorio, no son fenómenos de ocurrencia en el laboratorio. La pregunta sería, ¿cómo estos fenómenos abstractos pueden lograr tener ámbitos aplicados, como por ejemplo el análisis contingencial? Bueno, allá tendríamos que regresar a lo del problema de lo aplicado. Yo no diría que la aplicación sea un problema, porque como ya te mencioné, desde mi punto de vista, la aplicación, al menos en psicología, sigue siendo científica. No, yo creo que el problema que hay, la confusión que hay con el análisis contingencial, es cuando se trata a nivel técnico, a nivel profesional. Hay que recordar, el análisis contingencial es una metodología que tiene dos propósitos. Uno es simplemente el análisis del comportamiento individual, que ese puede ser bien usado en términos puramente explicativos descriptivos, pero también tiene otra vertiente, otra función, que es ya de intervención para modificar el comportamiento individual. Se supone que desde la perspectiva de teoría de la conducta, se promueve que el psicólogo es un científico y no un profesional. Es decir, el psicólogo no debe intervenir, no tiene necesidad o no debería intervenir. Lo ideal sería que el análisis contingencial sea aplicado de una forma interdisciplinaria o de forma más ideal para profesional. Se supone que así es. Se supone que esa es la idea, ¿no? Pero tenemos que contextualizar esto. El trabajo del psicólogo en México, que es de donde surge esta propuesta, teoría de la conducta, pues no es en investigación, aunque querramos, ¿no? Aunque yo puedo dar los argumentos más bellos del mundo, más certeros, más sólidos, para demostrar que el psicólogo es un científico. Y sin embargo, cuando salga esta persona, no va a tener trabajo, porque en México del Producto Interno Bruto se invierte en investigación científica y tecnológica el 0.4. Entonces, pues no hay trabajo para hacer investigación. Incluso muchos creen que yo gano dinero haciendo investigación, y no. A mí me pagan por ser profesor, no por hacer investigación. Su investigación ha sido con beca, porque usted lo pone en sus artículos. Sí, allá hasta las del doctorado. Pero entonces la cuestión es esa. Sí, y eso, incluso yo he tenido debates sobre esto de que, ¿y qué hacemos entonces con los psicólogos?
seguimos dejando que no tengan trabajo, que no sé qué. Bueno, pero hay que entender que esto ya es un factor externo, es un factor económico. Sería un error, desde mi punto de vista, definir la disciplina o redefinir la disciplina por factores externos, en especial por factores económicos. La disciplina se debe definir internamente. Nosotros debemos definirla. Y al menos desde mi punto de vista, siempre enfocados en nuestra historia y en nuestra relación con otras disciplinas. No puedo ir por allá diciendo que hago el mismo trabajo del antropólogo cuando a mí no me capacitaron para hacerlo. Tal vez sí haya aprendido a hacerlo, pero a mí no me capacitaron para hacerlo. Y si eso quería hacer, pues estudio antropología, no estudio psicología. Pero bueno, entonces, viendo esa situación, teniendo en consideración que el análisis contingencial puede también utilizarse a nivel técnico de intervención, algunos dirían pues de terapia, de esas cosas, pero se entiende que no está delimitado al ámbito terapéutico, es una metodología en general. Para el cambio del comportamiento individual se puede utilizar en la escuela, en la empresa, pero bueno, entonces, teniendo ese problema a nivel económico, una opción es que el psicólogo intervenga empleando análisis contingencial, pero repito, esa solución es por cuestiones económicas, no porque sea el ideal de la teoría, porque en varias ocasiones, en varios textos, quien propuso esa metodología dice claramente que el psicólogo no debe intervenir, que el psicólogo no debe ser profesional. Pero bueno, y allá vienen las cosas, algunos debates que he tenido con interconductistas también que tratan acerca del análisis contingencial. Es esto que, al menos desde mi punto de vista, yo así lo veo. Y lo veo así porque yo he transitado del ámbito clínico al ámbito básico, científico. Ambos ámbitos, ambos trabajos merecen respeto. Ambos trabajos son arduos y necesitan mucho conocimiento y muchas habilidades para hacerlos bien. Se tiene esta idea que yo creo que tiene mucho que ver con esas modas cientificistas, algunos dirían cientificistas ingenuos, para dividir los tipos de cientificismo, allá no sé, pero de creer que el científico al hacer ciencia ya sabe de todo, ¿no? Y entonces es la clásica esta caricatura de que están en la nave espacial y hay un científico, el científico tal, ¿no? Y el científico hace de todo. No, pues te voy a curar, vamos a ver la computadora, de todo hace, ¿no? Desde mi punto de vista, un psicólogo de los antiguos, como todavía antes, hasta hace algunos años había en la UNAM, por ejemplo, que termina la licenciatura en psicología experimental, porque antes así se podía, había esa especialidad en experimental. Y después estudia un posgrado, una maestría y un doctorado, como quieras, en psicología experimental. No sabe absolutamente nada de psicoterapia, no sabe nada. Sería antiético que él, a pesar de tener maestría y doctorado, intervenga. Y yo lo he visto muchas veces, digámoslo así, conocimientos bien particulares, bien particulares e importantes de la clínica, que no se enseñan ni en licenciatura, cuestiones éticas y legales. ¿En qué problemas legales te puedes meter, por ejemplo, por el simple hecho de no tener tus expedientes en caja fuerte?
Eso, ¿en qué punto de la licenciatura te lo enseñan? Y te pueden meter en problemones. Otra, así bien sencilla. No tener consultorios en un segundo piso o despachos. ¿Por qué? Porque eso te lo tienen que enseñar. Esas serían los conocimientos que tendrías que desarrollar como profesional si te vas a dedicar a eso. Bueno, entonces ese es el debate. Yo a lo que voy es esto. Yo respeto a ambos ámbitos, tanto el profesional como el científico. Sé que para ser bueno en alguno de los dos tienes que desarrollar muchísima experiencia, tienes que adquirir muchos conocimientos y habilidades, y hacer brincos así de la nada, sin tener una formación en lo que debe de ser, es una falta de respeto. Desde mi punto de vista es una falta de respeto y cae en comportamiento antiético. Entonces, cuando hablamos de que yo como psicólogo lo acepto, bueno, México está dado en la torre, no hay investigación, nunca me van a contratar como un investigador, me voy a dedicar a intervenir profesionalmente y como soy interconductista lo voy a hacer con análisis contingencial. ¿Yo qué diría en ese punto? Perfecto, muy bonito, todo lo que quieras decir del método científico y de la psicología analítica, lo que quieras, pero ¿qué tienes que hacer? Olvidarte un momento de eso y especializarte en la intervención profesional. Tienes que generar conocimientos y habilidades para poder, pues, responder con ética ese pago que te van a dar. Y para tener, pues, también respeto por el bienestar de la otra persona. Es lo que yo siempre le digo a mis alumnos, o sea, ¿cómo pretenden salir y tratar con los hijos de alguna familia sin saber cómo? O sea, es completamente antiético. Es casi como ir a una operación con un médico que no haya estudiado, ¿no? Entonces, es casi así. Es el ejemplo que yo siempre doy. Estudiar psicología, tratar de intervenir en el ámbito profesional sin una preparación que compense la licenciatura, porque la licenciatura no te va a formar como profesional, porque la psicología es una ciencia, tienes que compensarlo. Si no haces eso, sería como ir a que te opere un biólogo. Tengo apendicitis, ¿sabes? Pues voy con el biólogo a que me opere. O otro ejemplo que siempre doy, ya en este contexto de económico de que en México no hay trabajo para el psicólogo que investiga, ¿cómo sería? Imaginemos a un biólogo que está haciendo un estudio sobre una clase de hongo que se presenta en unos árboles muy particulares de una comunidad en unas montañas muy lejanas. El biólogo va, está haciendo, pues tomando las muestras, y es una comunidad muy pequeña, muy humilde, y la casa donde te dieron alojo, la señora te dice, no, pues está muriendo mi cabra, está enferma, ayúdela. Yo sé que usted es doctor, ¿no? Y el veterinario le dice, no, pero es que yo no, perdón, el biólogo le dice, no, es que yo no soy veterinario, yo soy biólogo. No, y la señora está allá, es que aquí no hay doctores, necesito que me ayude. Bueno, pues, allá qué hacemos,
pues intervenimos. El biólogo sabe que es científico, que tiene ciertos conocimientos que podrían servir para ayudar ese caso particular de la cabra que se está muriendo, pero no es su función, no es su función. Yo al menos así veo al psicólogo que interviene. Entonces, a muchos no les gusta cuando yo les digo, bueno, si vamos a intervenir ya profesionalmente, pues tenemos que capacitarnos. Se tiene que compensar el trabajo que se está haciendo. Y si vas a aplicar análisis contingencial, pues tienes que hacerlo contextualizado. No puedes olvidarte de todo. Tienes que ver qué es lo que ha funcionado. Sería como un médico que llega y empieza a recetar las medicinas que a él se le antojen. No, tenemos que ver qué ha salido de investigación en ese ámbito, particularmente investigación tecnológica, ya no científica, tecnológica. ¿Qué es lo que ha funcionado para modificar esa realidad, ese problema concreto que estamos tratando de solucionar, ¿no? A muchos no les gusta, pero pues bueno, se hacen las cosas bien o se hacen las cosas medio bien. Y yendo al plano ya netamente práctico, usted ha escrito también que, o ha tratado de buscar una explicación de la difusión cognitiva, el mindfulness a través de la función suplementaria. Pero, ¿por qué utilizar las categorías de la terapia de conducta tratando de explicarlas con categorías de la teoría de la conducta? ¿O usted ya no ve esa visión porque el artículo tiene algunos años, ¿no? También puede haber una reformulación en esa. ¿Por qué hay esa? ¿Usted no está convencido que la explicación, por ejemplo, de los procesos básicos de respondientes operantes responden a estas técnicas? ¿Por qué hay la necesidad de buscarlo de explicarlo con la función suplementaria? Esa es muy buena pregunta y da para bastante. El artículo, el que publiqué en el 2016, ya tiene una segunda versión que publiqué en el 2019, no, si no me equivoco, el 2020. Allá la idea es la misma, sigue siendo la misma idea, no me retracto. De lo que sí me retracto es de cómo estaba tratando la función suplementaria. No suplementaria, la función sustitutiva. Eh, pero, o sea, es un cambio nada más dentro de la formulación e hice un poco más explícito esto de la desprofesionalización y de los problemas del eclecticismo. Y mi respuesta sería justamente por el eclecticismo. ¿Cuál es la cuestión? Tendríamos que regresar a lo que estaba diciendo antes. Yo soy un psicólogo que ya acepté que no voy a poder hacer ciencia por cuestiones económicas. Podría ser, pero mi salario no va a salir de la ciencia, ¿no? Voy a trabajar como profesional, ya está. Si voy a trabajar como profesional desde una perspectiva interconductista, particularmente desde teoría de la conducta, allá se acepta desde el debate, igual muy antiguo, muy famoso, de la relación teoría-método, si es que el método, cuando nosotros creamos nuestras medidas, por ejemplo, generamos nuestros diseños, generamos nuestras técnicas de registro, si es que están influidas por nuestra teoría. Desde teoría de la conducta, ese es un sí rotundo, se acepta explícitamente. Así como decía Einstein, como al final de su vida dijo también Skinner, la teoría no produce los datos, pero los selecciona. Así lo dijo Skinner, ¿no? Y Einstein dijo algo muy similar. La teoría es la que te dice qué ver. Entonces, desde teoría de la conducta, ese es un principio básico. Es un principio básico.
Por eso el eclecticismo no se acepta en teoría de la conducta, por eso se ve mal el eclecticismo, por ese principio. Entonces, la técnica que surja desde una teoría, vamos a suponer cognitiva, el debate socrático, vamos a suponer, viene desde esa perspectiva. Está creada, generada con esas miras, con esa perspectiva. Si yo como profesional me pongo a usar lo que sea, de donde sea, si estas técnicas dependen de teorías, están ancladas a teorías, estoy haciendo eclecticismo. Estoy siendo ecléctico. Entonces, esa no es una opción. ¿Cuál es la opción? ¿Cuál sería la opción? Lo que intenté hacer en esos artículos es traducir las técnicas. La técnica, el hallazgo está allá. En contra del hallazgo empírico no podemos ir. Si vamos en contra del hallazgo empírico, somos anticiencia, anticientíficos. Queremos que ocurra lo que nosotros deseamos y ya, ¿no? El hallazgo está allá, con sus problemas, querramos o no, le creamos o no, el mindfulness tiene estudios y bastantes estudios que le brindan apoyo, ¿no? El debate socrático también tiene sus estudios, con sus problemas. Igual que me muestren una técnica conductista que no tenga sus problemas, ¿no? Están allá los estudios. La cuestión es por qué se dan esos cambios. ¿Por qué se da ese cambio de comportamiento? Allá es donde sí podemos debatir, particularmente en cuestiones como la reestructuración cognitiva, que pues, las propuestas son bastante debatibles. Entonces, generamos una posible traducción de la técnica para aplicarla desde nuestros términos, que es algo que supuestamente se hace en el análisis contingencial, aplicar las técnicas en términos funcionales, se le dice desde esta perspectiva. La cuestión es esta, que es algo igual que yo propongo en esos artículos y que igual ha generado un poco de descontento. Yo pregunto, ¿para qué vas a usar técnicas de otras perspectivas que no han funcionado? Que no han demostrado que funcionan. Por ejemplo, el mindfulness, pues allá están los estudios, ¿no? La reestructuración cognitiva igual. ¿Para qué vas a usar técnicas de otras perspectivas que no han funcionado? Para eso invéntatela tú y ya. Si no tiene evidencia tecnológica, si no hay investigación tecnológica que la sustente, pues invéntala y ya. Ahora bien, si vas a utilizar de otra perspectiva, únicamente porque quizá tú no tienes tiempo para hacer toda la investigación, no tienes dinero para hacer toda la investigación. Hay una persona que está sufriendo y que necesita de tu servicio. No te vas a poner a decirle, espérame, voy a hacer una investigación para ver si funciona mi nueva técnica interconductista. No. Allá, y lo repito de nuevo, contextualizado en el ámbito profesional, donde hay una persona que su bienestar depende de tu intervención, pues tenemos que hacer nuestra chamba, nuestro trabajo, investigar qué es lo que ha funcionado, qué se utiliza. Y ahora bien, si lo quieres hacer bien desde teoría de la conducta al menos, y no ser ecléctico, pues lo ideal sería traducir esas técnicas, explicarlas desde tu perspectiva y lo ideal sería modificarlas quizá un poquito de acuerdo
a tus propósitos en términos funcionales, etcétera, etcétera. Pero, y aquí va otra vez la cuestión de dividir. Una cosa es la ciencia, otra cosa es la tecnología, otra cosa es la profesión. Tal vez en ciencia sí nos podamos dar el lujo de que no, pero es que pues tal concepto, tal teoría, vamos a probarla, etcétera, etcétera. Pero el profesional no se puede dar esos lujos. No se puede dar esos lujos. No, su ética, su trabajo ético no le puede permitir eso. Si yo sé que economía de fichas tiene un montón de evidencia a favor para tratar un problema, pues uso economía de fichas, aunque no sea interconductista. Vamos a suponer, si el psicoanálisis funcionara, alguna técnica, pues también que sea la mejor, vamos a suponer que de toda la investigación que se ha hecho para la depresión, la mejor es el psicoanálisis. Pues ni modo, nos guste o no, como profesionales, tendríamos que al menos traducirla para aplicarla en términos funcionales. Estoy hablando desde teoría de la conducta, ¿no? Pero, o sea, no vas a decirle al cliente o al usuario, no, pues espérame porque estoy haciendo la investigación y ya que tenga resultados te voy a atender. No se puede. Hay que ser claros en esta distinción entre ciencia, tecnología y profesión. Si vamos a irnos ya a la profesión, pues hay que capacitarnos. Hay que ver, allá yo aplaudo igual mucho estos movimientos de psicoterapia basada en evidencia. Creo que es el mejor ejemplo que hay ahorita de que están tratando de regular la intervención en psicoterapia. Ese es el ejemplo. Si ya vamos a trabajar en el ámbito profesional, no podemos llegar así. Ya tenemos que contextualizarnos, aprender qué es lo que se está haciendo en el ámbito, ver qué ha funcionado, qué tiene investigación a favor. No se puede así nada más. Sería antiético, al menos desde mi punto de vista. Claro, y otra cuestión interesante en su trabajo, por ejemplo, con el TEE, que es el Levitación Experiencial, es que usted la tecnología clínica no solamente la aborda en herramientas de psicoterapia, ¿no? Sino también en modelos tecnológicos, en este caso usando videojuegos para identificar las conductas problemas. ¿Podría explicarnos cómo utilizó el modelo de este videojuego que usted narra en su artículo para explicar el trastorno de evitación experiencial? Sí, el trastorno de evitación experiencial es bien interesante. A mí, yo cuando lo leí, recuerdo que me abrió los ojos, se dilataron mis pupilas porque es una propuesta, al menos, bueno, no sé, ahora que eso es algo igual que, por ejemplo, yo creo que es evidencia de que lo que yo digo, de cuando distinguir esto y tratar de ser éticos, no lo digo solo por decir. Yo cuando estaba trabajando como profesional en la clínica, o sea, yo llegaba al punto en el que daba 10 consultas al día. Y actualmente que me dedico más al ámbito de la investigación, ya no me dedico a lo profesional. Yo ahora me identifico más como en un ámbito de investigación científica, tecnológica, por allá. Yo ya no doy terapia, se puede decir, a pesar de que tengo la formación. ¿Por qué? Por lo mismo, porque al menos desde mi punto de vista, o haces una cosa o haces otra. E incluso muchos dicen, no, pero es que ganarías mucho más estando en la clínica, hay más dinero. Sí, pero pues no, prefiero hacer una cosa bien y ya, o más o menos bien, porque tampoco me sale tan bien. Pero bueno, ese es un buen ejemplo
que estás hablando del Scratch. El Scratch surgió para tratar de crear una herramienta que vincule el ámbito experimental con el ámbito psicopatológico, como se dice tradicionalmente o actualmente del bienestar humano, ¿no? Crear ese puente. En especial, yo sé, al menos en México, yo sé que ese tipo de investigación no hay. Es muy reducida en sí, si me pongo a recordar, ¿no? Estudios experimentales sobre lo que tradicionalmente se le ha llamado psicopatología, al menos en México no hay. Entonces, lo que intenté hacer fue generar una herramienta de libre acceso, que sea de libre acceso y que sea fácil de programar. Y pues el Scratch es facilísimo, es programación por bloques. Y la intención desde el principio fue esa, que se publique de forma gratuita y con todo el código para que estudiantes y profesionales que quizá no tengan muchos accesos a dinero, muchos acceso a recursos económicos, puedan generar investigación experimental pues en sus escuelas, donde sea, ¿no? Ese fue el propósito. Incluso para publicar el artículo tuve que preguntar, primero escribir a varias revistas para preguntar quién aceptaba publicar el artículo con todos los códigos en colores, con colores. Eso es difícil, encontrar revistas así es difícil. Pero bueno, hasta que encontré una, ya me lo aceptaron. Y la idea es esa. Y la cuestión es esta. La evitación experiencial implica un episodio en el que la persona deliberadamente intenta modificar o escapar de una circunstancia que le está generando algún tipo de malestar, alguna experiencia privada aversiva. Teniendo eso en consideración, yo aproveché, entré en contacto con los estudios de Amsel sobre la frustración. Entonces se crea una situación en la que el organismo presenta respuestas que se le llama conducta de frustración, ¿no? Que generalmente se ha identificado a partir de la investigación que se relaciona con, se le llama desorganización conductual, agresión, escape o evitación de los estímulos asociados a la extinción, etcétera, ¿no? También se ha encontrado eso con humanos, hay estudios que replican esos efectos. Entonces dije, yo puedo crear una situación de frustración en la que el individuo presente estas respuestas, digámoslo así, en la misma terminología, porque pues evidentemente ese proyecto no es interconductual, es un proyecto desde teoría de los marcos relacionales. Y no los mezclo, o sea, una cosa es una cosa, otra cosa es otra, ¿no? Y de esa forma, al mismo tiempo, mientras se está generando esto, de una forma que no viole los principios éticos por medio de un videojuego, sin darle choques eléctricos, etcétera, etcétera. Medir qué tanto la persona entra o se mantiene en esa situación de frustración, qué tanto no escapa, que el escape sería, es una tecla que presiona el participante y ya, evita el juego, ¿no? Y bueno, allá en el artículo ven las características ya del videojuego, pero esa es la cuestión.
Antes yo había trabajado con la medición de la evitación experiencial, pero por prueba psicométrica. Entonces, la idea ahora es también medir, pero de forma más interactiva, por medio de un ambiente digital, se le dice, ¿no? Ya debe estarse por publicar. Si todo sale bien, este año se publica. Ya la parte, se podría decir, psicométrica. No diría psicométrica porque muchos me van a regañar, pero esta como exploración de las propiedades, de qué es lo que hace Amselin, la herramienta, en términos de su correlación con otras escalas y cosas así. Y al parecer todo ha salido bastante bien, al menos uno de los hallazgos que se ha encontrado al utilizar el AQ2, que es el instrumento que mide la evitación experiencial o su contraparte, es que en la gran mayoría, no en todos, ha sido un solo factor el que explica la variabilidad de todas las respuestas de los participantes. En el caso de Amselin ocurre lo mismo. Sin embargo, no fue posible usar el análisis o la prueba del análisis factorial porque pues, es un videojuego, pero utilizamos otro tipo de análisis parecido que generó el mismo resultado. Entonces, pues parece que las cosas van bien con Amselin. Eh, Listo, doctor. Ahora vamos a pasar a la ronda de preguntas por parte de los participantes. No sé si alguien del Zoom o del Facebook quisiera preguntarle al doctor Felipe. Por ejemplo, acá nos dice, por ejemplo, Fernando Terrazas, dice, al parecer los rótulos o apellidos del conductista responden a intereses de ciencia más que a nivel de profesión. Estaría de acuerdo con eso, pues creo que eso es desde el origen del conductismo, ¿no? Dice Hamed Ávila Inda, dice, y el problema con la aplicación también se complica aún más cuando la selección de las estrategias para intervenir se hace en función de preferencias personales y no de aquellos que resultan efectivos porque se sustenta en investigación científica. Exactamente, exactamente. Ese es uno de los problemas bien graves. Y eso lo vemos no solo ya en la profesión, incluso cuando nos formamos. Ay, es que a mí me gusta mejor la humanista porque abrazan. A mí me gusta el psicoanálisis porque hablan de sexo y cosas así, ¿no? Y ese, pues, es el peor criterio para elegir porque pues el estudiante se supone que no sabe aún, se está formando. Entonces, ¿cómo va a elegir si no sabe? Y luego terminamos re mal. A mí así me pasó en la licenciatura. Yo estuve muchos años leyendo sobre psicoanálisis y, y bueno, ya luego quedamos bien mal. Dice Mijail Alexander, dice, ¿por qué llamarle trastorno de evitación experiencial? Específicamente, bueno, hace un ratito comenté de qué se compone o a qué hace referencia esto, pero el nombre evitación experiencial es justamente por eso, porque la persona evita un evento privado, una experiencia aversiva en términos un poco más tradicionales. Entonces, el ejemplo más clásico es la persona que un padre de familia se le muere el hijo y entonces al ver sus retratos, al ver quizá el carro del hijo, eso le genera
recuerdos, sensaciones aversivas, y el padre de familia toma alcohol, mucho alcohol, para quedar inconsciente y dejar de sentir esas experiencias en términos un poco más tradicionales, ¿no? Esa es la cuestión de la evitación experiencial. Por eso se llama evitación experiencial. Bueno, no sé si alguien más quiere hacer algún comentario. Aquí dice Diana Briseida, lamentablemente en México para hacer investigación tiene que cumplir horas dando clase. Bueno, Jonathan Zavala comenta, dice: hola, buenas tardes, doctor Patrón. Considerando la temática de esta charla me surge una duda. Cuando el doctor Emilio Rives comenzó a desarrollar el concepto de estilo interactivo, este parecía tener como propósito ser parte de un lenguaje puente en el conocimiento científico. Podría aplicarse a circunstancias concretas. Siguiendo esa lógica, conocer y predecir el comportamiento idiosincrático de un individuo era el paso necesario para hacer converger el conocimiento científico y el tecnológico. Sin embargo, a pesar de que los estilos interactivos se intentaron incorporar a modelos tecnológicos como el análisis contingencial y el modelo psicológico de salud biológica, fueron connatos infructuosos. Incluso para que su desarrollo teórico y metodológico no parece distinguir de la ciencia base. En su opinión, ¿cuál sería la razón de esto y cuáles serían las condiciones necesarias que deberían satisfacer para incorporarse? Sí, efectivamente, y eso no es solo con estilos interactivos. Por ejemplo, de forma muy particular, el tema también del devenir, el desarrollo, y ya visto de forma más reflejada, más clara, el análisis contingencial, pues no hay desarrollo casi. La cuestión es esa, es que somos pocos los interconductistas en México, no todos somos desde la perspectiva de teoría de la conducta. Se supone que ya no hay teoría de la conducta, ahora es teoría de la psicología. Yo, por ejemplo, todavía no estoy completamente convencido de adoptar teoría de la psicología, pero la cuestión es de que somos muy pocos y los que hay generalmente se dedican a la ciencia. No hay mucho trabajo en análisis contingencial. La persona más famosa, a la que respeto mucho y he leído mucho acerca de ella, es la doctora Campuzano. Pero sin embargo, una persona, pues no puede. O sea, si nosotros revisamos cuántos estudios hay de las técnicas conductistas vamos a poner en cuenta, para la fobia, pues son un montón, y es mucha gente trabajando en eso, mucho dinero, muchísimo dinero. Entonces, yo creo que eso es lo que pasa, ¿no? Pues no hay recursos tanto materiales como humanos para poder hacer eso, necesitamos de poco en poco. Yo le he tratado de hacer con estos trabajos conceptuales, e incluso en el último artículo que publiqué sobre análisis contingencial, menciono eso que estás preguntando sobre los conceptos puente, de que es necesario crear, pero no los hay. Y no los hay desde mi punto de vista, o hay muy pocos. Sí hay trabajos, porque sí hay trabajos, por ejemplo, el doctor Varela tiene más aplicado a la educación. Hay varios modelos aplicados a la educación, sí hay, pero para que sea algo a nivel, pues que se pueda hablar de algo generalizado, necesitamos mucho trabajo. Entonces mi respuesta sería eso. Yo creo que ha sido por falta de recursos humanos y materiales. Mi trabajo con el análisis contingencial ha sido puramente conceptual. Lo repito, yo no me dedico ahorita a la clínica y no creo volverme a dedicar nunca.
me dedico a la investigación, bueno, me dedico a la docencia, que ese es mi trabajo. Y en mis tiempos libres a la investigación básica y tecnológica. Aquí dice sobre el trastorno de habitación experiencial, dice Mijael Alexander Gómez, dice, quiero clasificar mi entendimiento. ¿No sería un comportamiento adaptativo a corto plazo? No entendí lo último, ¿lo puedes repetir? Dice si el TEE no sería un comportamiento adaptativo a corto plazo. Adaptativo. Ajá. Sí, y ese es uno de los grandes problemas, de todos los problemas psicológicos, yo creo. Problemas en el sentido de, de que no son aceptados socialmente, ¿no? Porque ya luego igual me agarran, no confunden, pero ese es otro tema, ¿no? Confunden problema como problema teórico y problema como problema profesional, problema de una vida de alguien concreto que llega a tu consultorio y te dice, tengo un problema. A veces lo confunden con problema teórico y pasamos 2 horas discutiendo de cosas que no tienen sentido. Pero justamente lo que estás comentando es una de las características de la evitación experiencial, que se vuelve, no digamos psicopatológico, porque saben que ya no nos gusta ese concepto, se vuelve crónico, se vuelve, sí, problemático, cuando de tanto que se da este ciclo, digámoslo así, de escape, se termina afectando un área importante o valiosa para el sujeto. Ese es cuando comienza a ver el problema. Mientras no afecte un área valiosa de tu vida, pues no hay problema. Que eso no es algo nuevo. Eso desde los terapeutas de la conducta de primera generación se trataba así. Jimmy y Luis Chen Gallardo nos comenta, hay una versión del AAQ2 que es el AAQSA, abuso de sustancias. ¿Sería posible usar este cuestionario para correlacionarlo con con la situación experimental que propone para evaluar la habitación experiencial? Yo no conozco esa versión. Es que han salido muchísimas, que es igual bien interesante porque cuando yo hice la investigación para traducir y validar a población mexicana en la AQ2, he visto que Steve Hayes lo repite constantemente. Nuestro interés no es que salgan miles traducciones, pero ya hay un montón, ya no hay muchas que ya no conozco, son muchas. Pero en el artículo que se va a publicar este año, yo espero que sea no es un artículo, es un capítulo del libro. Justamente eso hice, apliqué la AQ para población mexicana y Amselin, la herramienta para hacer investigación experimental, y vi correlaciones y, y encontramos cosas pues interesantes que parece al menos revelar que Amselin se comporta más o menos de acuerdo a lo que estamos eh, pues vislumbrando o sí, proponiendo. Sí, eso es lo que se hizo. Yo creo que sí se puede hacer. Igual cuando se publique ese capítulo, lo podrían tomar como base para ya después, si les interesa algo, por ejemplo, específico con adicciones, aplicar Amselin, aplicar esa versión que comentas particular y ver si hay correlaciones, si hay relaciones. Listo. No sé si alguien del Zoom tiene alguna duda más.
Aquí nos dice... Bueno, ¿hay alguna duda más en el Zoom? Aquí. Una dice Isaías Misael Morales, dice, una disculpa si esta duda implica hacer que se devuelva en sus palabras, la verdad me interesa escuchar más a fondo sobre esta idea que retomaba. Me parece de Ribes que no existe como tal la salud psicológica. O sea, pide que le explique por qué no existe como tal la salud psicológica. Sí, la cuestión es esta. El comportamiento psicológico puede ser evaluado como bueno o malo a partir de parámetros biológicos. Entonces, ese es una, es el primero. Entonces, cuando hablamos de que lo psicológico afecta la salud, es salud fisiológica, no salud psicológica. Cuando nosotros tratamos de ver cómo el comportamiento psicológico puede favorecer la emergencia de otros comportamientos, estos siempre son enjuiciados, evaluados desde lo social. Entonces sería una cuestión social y no psicológica. Queda vacío lo psicológico. No hay criterios o parámetros, si quieren decirlo así, para identificar si está sano, si está insano, que sería desde lo biológico, o si está bien o si está mal, que sería desde lo social. No hay un criterio psicológico de lo que esté bien o está mal. Eso igual, a pesar de que Ribes lo hace bien y lo deja bien, lo hace más claro, digámoslo así, los autores conductistas ya hablaban acerca de esto antes y a pesar de que no lo tenían muy claro, trataban de proponer, algunos hablaban de conductas no adaptadas o adaptadas, conductas aceptadas y no aceptadas, conductas socialmente ajustadas o no ajustadas. Pero al final de cuentas, la conclusión es que el que decide si está mal o está bien, o es la sociedad basándose en un criterio biológico. ¿Por qué debo de cambiar esta conducta? Porque se va a morir si no lo deja de hacer. Es la sociedad tomando como referencia un parámetro biológico. Y esa es la cuestión. Ustedes traten de buscar, hagan muchos ejercicios mentales, busquen en sus casos un evento así que sea en el que el comportamiento psicológico puro, así, esté bien o mal. Les voy a dar un ejemplo. Asesinar. Asesinar, la gran mayoría diría, pues no, eso está mal, ¿no? Pero ¿y qué tal si un asaltante entró a mi casa, está a punto de matar a mi familia y yo lo mato? Allá nos damos cuenta que la cuestión es social. Otro ejemplo, ahora del otro lado del biológico, es que esa persona se corta el cutting. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el registro? ¿Cuál es el dato, digámoslo así, que nos llama la atención, que nos dice que hay un problema? Es biológico, es fisiológico, no es psicológico. La persona se está haciendo daño, se está cortando su cuerpo. Esa sería la explicación. Evidentemente,
pues necesitaríamos revisar un montón de textos y todo, pero de forma concreta, así rapidito, es lo que te puedo decir. Bueno, listo. Doctor Felipe, le agradecemos mucho por el tiempo que nos ha dado para poder responder algunas preguntas de su trabajo y algunas preguntas de los que están viendo este en vivo. No sé si usted quiere dar alguna última reflexión, algún último mensaje para concluir la entrevista. Pues agradecer también el espacio. Siempre, como te digo, es bueno el tratar de generar estos espacios, en especial para estudiantes. Yo siempre lo digo, en cuestiones de este tipo, mi objetivo son los estudiantes, que se creen preguntas, dudas, que se cuestionen las cosas. Y bueno, allá si tienen alguna pregunta muy específica que no les haya quedado claro, que quieran profundizar más, si quieren les dejo mi correo y con todo gusto me pueden escribir y les respondo. No sé Listo. si quieras que lo ponga en el chat o lo digo acá, como prefieran. Sí, puede dejarlo en el chat y cualquier persona interesada en preguntarle, le compartimos el correo para que le llegue a llegar su pregunta específica. Listo, doctor. Muchas gracias por su tiempo y muchas gracias a todos por vernos y que todos tengan muy buenas noches. Eso sería todo por hoy día. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias. Gracias. Nos vemos. Gracias.